Vamos a hablar hoy de la teoría de las formas de Platón, de forma introductoria, porque veremos que la teoría de las formas de Platón sigue a debate, implicaría pues leer varios diálogos y leer varios especialistas. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es una introducción a este tema de la teoría de las formas, ¿no? Como si nos aproximáramos por primera vez a ella, y ya después de que tengamos claro a qué se refiere Platón con formas, en qué diálogos se expone esto, qué problemas genera, pues ya podríamos ya ir profundizando, pero necesitamos primero como pues una primera aproximación, ¿no? Bueno, eso de forma o ideas, que quizá podemos comenzar por ahí discutiendo los términos, ¿no? Se les llama ideas o formas, aunque como el propio Copleston en la lectura nos dice, pues idea no es un término afortunado, o no del todo, porque hace pensar en contenidos mentales, ¿no? Mis ideas, tus ideas, una idea, pues es eso, algo que tenemos en la mente, en la cabeza, pero Platón no se refiere tanto a eso, ¿no? O sea, Platón, este término eidos lo señala. El eidos tiene que ver con forma, con aspecto, incluso como con contorno, con figura, algo visible, ¿no? El eidos de algo, que lo hace también identificable, ¿no? La forma visible de algo. Pero en Platón esa palabra adquiere un término ya técnico que quiere decir como lo visible, pero con la mente, lo cognoscible de algo. ¿Y qué es lo cognoscible de algo? Pues algo universal, ¿no? Es decir, lo cognoscible de algo es algo que se puede llevar al concepto, definirse, hacerse universal. ¿Qué es lo cognoscible? Lo racionalmente aprehensible de cualquier ser, pues su pertenencia, digamos, a una clase de seres parecidos, y en todos ellos podemos reconocer caracteres comunes, rasgos comunes, que vienen a ser lo que ellos son en esencia, eso de la esencia, ¿no? Entonces, estamos buscando definiciones universales que sean aplicables, que sean válidas para clases de individuos. Eso es lo que puede aprender, lo que se puede conocer de ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, piensa en cualquier ser, vamos a un gato, pues un gato ¿qué es? Es un mamífero que maulla. Esa definición, mamífero que maulla, pues es aplicable a todo un conjunto de individuos, ¿no? En los que vemos esa forma en ese sentido, ¿no? Esa como esencia expresada en ellos o manifestada en ellos. Quizá estoy hablando un poco de manera metafísica, pero por ahí va la cosa, pues. Cuando conocemos algo es porque ese algo tiene una esencia que no solo está en él, sino que podemos identificarla en varios otros seres. Bueno, entonces tiene que ver con esto, con una visión de la mente, ¿no? La mente al conocer aprende esos eidos, esas formas, pero esas formas que nosotros diríamos, bueno, pues son como fruto de una inducción, ¿no? O sea, es lo que podemos nosotros decir, ¿no? Si yo veo este ser particular con ciertas características y veo otro ser similar, y otro ser similar y otro ser similar, pues nosotros, ¿no? Diseñamos ese concepto que nos sirve para clasificar a los seres. Entonces no creemos que ese concepto exista más allá de nuestra mente. Pues aquí está el debate. Platón parece a veces sugerir que esas esencias, esos eidos, tienen su propio ámbito que no está propiamente en la mente. Más bien la mente puede acceder a ellas, pero como que las descubre, ¿no? Más que nosotros hacer el concepto, diseñar el concepto, lo descubrimos. Es un matiz, ¿no? Pero bueno, entonces eidos, que está relacionado con la palabra idea, pues nosotros quizá debamos decir formas para no confundirnos y decir que Platón pues cree que esas formas o ideas son meros contenidos mentales. Pues no, parece que no lo son. Parece que tienen subsistencia, no solo separada de las cosas mismas, de las cosas reales, sino también en relación a la mente humana, ¿no? O sea, el alma las puede aprender, las puede ver, ¿no? Digamos, el intelecto, pero no son un invento del intelecto, no son fruto de una operación del intelecto. Tienen existencia por sí mismas. Eso se refiere la lectura cuando dice que tienen existencia objetiva, no meramente subjetiva.
O sea, objetivos que están más allá de la mente, ¿no? Pero no están en el mundo sensible tampoco. Copleston dice, pues bueno, tiene una realidad espiritual, pero independiente de la mente. Bueno, aquí estamos entrando en otro tipo de temas, ¿no? Bueno, entonces, eidos hay que entenderlo como forma. Creo que es más fácil. Entonces decimos la teoría de las formas. Platón se refiere a las formas. Si le queremos decir ideas, pues solo teniendo esa salvedad, que serán ideas con existencia objetiva, sea lo que sea que signifique eso. Bueno, eso por un lado. Otra aclaración. Cuando le decimos a Platón idealista, pues hay que aclarar también el término, porque si nosotros entramos a cuestiones más exactas de lo que es el idealismo, pues el idealismo realmente es una corriente de la modernidad, de la filosofía moderna, que empieza con Kant, por ejemplo, ¿no? El idealismo no es eh, algo que podamos encontrar siendo estrictos en la antigüedad, a menos que ampliáramos los términos, porque el idealismo se tiene que ver con un aparato cognoscitivo que determina el objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, ya sería cuestión de entrar ahí al tema, que no es el momento, pero el idealismo es eso, el papel del sujeto y su aparato cognoscitivo en la propia construcción o determinación del objeto de conocimiento. Por ejemplo, en Kant, pues con las formas puras espaciotemporales, ahí Kant es idealista porque considera que espacio-tiempo no son nada fuera de nuestra mente, sino que más bien son condición para conocer las cosas fuera de la mente, condición de nosotros, de nuestro aparato cognoscitivo. En ese sentido, decir que Kant es idealista es decir, pues que él postula que el espacio-tiempo son formas puras, ¿no? Es la idealidad del espacio y el tiempo. Idealidad trascendental, porque no solo son formas puras, sino que se aplican a todos los fenómenos. Pero bueno, ya será cuestión de entrar en Kant. Platón, en ese sentido, no sé si podemos llamarlo idealista. Yo preferiría no llamarlo idealista. O sea, yo creo que esa categoría no le quedaría tan fácilmente a Platón. Pero bueno, vamos a continuar. Por lo mismo que digo, eh, él habla de ideas o formas subsistentes objetivamente, ¿no? Incluso del propio sujeto. Yo no sé qué tanto los idealistas plantearan eso. Bueno, los idealistas alemanes me refiero. Bueno, dicho eso, vamos a hablar un poco de lo que es forma. Bueno, pues parece que forma, pues como ya decía yo, tiene que ver con esos universales que nos permiten agrupar individuos, nombrar clases de individuos, ¿no? O sea, son los famosos universales. Yo que soy un ser humano. Bueno, pues soy un ser humano. Carlos, yo soy un individuo. Pero ¿qué soy? Un ser humano. Entonces, si se fijan, al decir lo que yo soy, me remito a un término que no solo es para mí, sino que es para toda una clase de seres, los seres humanos, ¿no? Y que ser humano podemos hasta definirlo. Aristóteles tiene una definición ahí que dice animal racional. Y eso aplicaría para los seres humanos, ¿no? O sea, al nombrarme yo como ser humano, me nombro como parte de una clase de seres que compartimos algo, ciertas características, que encontraríamos en la definición de ser humano, ¿no? Ahora, eso pues podemos decir, bueno, es un mero nombre, un nombre genérico, ser humano. Y el concepto pues también lo construimos nosotros y hasta va variando históricamente el concepto de ser humano, ¿no? Pues esto es lo que Platón no, y Sócrates parece que tampoco consideraban, ¿no? Ellos no creen que sean meros nombres, creen que son de alguna manera realidades subsistentes, ¿no? Aunque esto también hay que irle poniendo matices. Por ejemplo, en el caso de Sócrates, nosotros nos hemos dado cuenta por los testimonios que él como que buscaba las definiciones. ¿Las definiciones de qué? Pues le gustaba definir la belleza, la justicia, la verdad, la bondad, el valor, ¿no? La amistad, por ejemplo, en algún diálogo de Platón lo vemos discutir eso, no sabemos si es el tema de Sócrates o de Platón, pero creo que hay suficiente base para decir que Sócrates lo que buscaba son definiciones de que lo que ahora nombraremos como valores, por ejemplo, la belleza, ¿no? O sea, él dice, bueno, pues hay cosas bellas, o sea,
Para empezar, esta suposición de que la belleza pues, es como una propiedad objetiva, o sea, no depende de un juicio subjetivo, sino que habría algo en la cosa que la haría bella, bella en sí misma, si es que se puede decir eso. Creo que está ese supuesto. Entonces, ¿qué es lo que la hace bella? Pues una forma, en ese sentido, ¿no? O sea, algo que podemos aprender más allá de la propia cosa individual y que comparten todos los individuales que llamamos bellos, compartirían esa misma forma. No forma como figura, o sea, tampoco caigamos en eso. Forma como esto que puede aprender la mente. Yo lo haría parecer a una definición, ¿no? O sea, si nosotros aprendemos la forma de la belleza, la podemos conocer, podemos dar cuenta de ella y podemos comunicarla, porque también está esa parte. Sócrates cuando busca las formas, bueno, Sócrates y Platón, o el Sócrates de Platón y creo que también el Sócrates histórico, cuando buscan las definiciones, que ya Platón luego nombra como forma, ¿no? Pues buscan algo que se puede comunicar, vamos, porque siempre que Sócrates pregunta, Sócrates histórico al parecer y Sócrates Platón todo el tiempo, que están preguntando por una definición, pues están dando a entender que esta forma no solo se puede conocer, sino que también se puede comunicar. Vamos, es parte de conocer, saber dar cuenta de eso en el diálogo, ¿no? En la conversación. Si no, la mayéutica no tendría sentido. La mayéutica justamente es irnos aproximando a una definición, ¿no? Que la amistad, ¿qué es? Pues es esto. Bueno, pero esta definición tiene tal problema, entonces mejóralo. Entonces, todo esto es una construcción que depende de una conversación, de un diálogo, de un intercambio. Y parece que eminentemente está ahí la forma de acceder a esto, en la dialéctica, entendida así, en este movimiento pues discursivo, ¿no? Que va como permitiendo acercarse a esa definición. Entonces, eso es la forma, ¿no? Algo que podemos aprender y además comunicar, pero bueno, ¿eso dónde está? Esa pregunta de dónde está, pues nosotros la podemos contestar muy sencillo. Bueno, pues eso es un concepto, es una entidad mental que podemos verbalizar, pero pues las hemos construido nosotros con nuestra mente, con nuestra capacidad de conocer, ¿no? De razonar. Pues Platón va por otro lado y parece, no sé si Sócrates también. Ahí la palabra concepto tiene un errorcito, luego le corrijo, ¿no? Porque para Platón, como digo, parece ser que estas formas son esencias objetivas subsistentes, no entidades mentales. Yo no sé si Platón pensaba solo en los valores, seguramente no. Ahorita voy a ese tema. Bueno, es lo cognoscible, como digo yo, y vamos a tener la influencia aquí de Sócrates, por ejemplo, ¿no? Sócrates buscaba justamente eso, como escapar del relativismo, de que cada quien tenía la idea de justicia, su propia idea de justicia, y tratar de hallar una idea de justicia, ¿no? Yo uso la palabra idea, ¿no? Que todos pudiéramos aceptar y que fuera realmente lo que es la justicia, ¿no? Y eso que es la justicia es algo que para Platón descubriríamos, no inventaríamos, ¿no? Entonces, es un universal. Entonces, se fijan, aquí hay una cuestión metafísica, bueno, ontológica y metafísica. Ontológica porque tenemos que descubrir cuál es el tipo de ser o de existencia de esos universales. La respuesta fácil es, pues son entidades mentales. Platón parece que tiene una otra idea, ontológica. El estatus ontológico de esas entidades es objetivo, es subsistente, ¿no? Más allá de nuestra mente y de los propios objetos que parecen ahora entonces, pues tener alguna relación con esa forma, con esta esencia, pero de manera momentánea o finita, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Recordemos aquella burla, ¿no? Que se le atribuye a Antístenes de decirle a Platón, yo veo este caballo y este caballo, pues no veo la caballeidad. Si partimos de ahí, quizá un poco vulgar el ejemplo, pues esa caballeidad sería esta forma que los caballos reales, estos individuos finitos, sujetos al devenir, que nacen y perecen, pues estos caballos pues se relacionan con esa forma, ¿no? Es como una materia, ¿no? El caballo, si lo vemos así, es como un conjunto de materia, ¿no? Que está como plasmando la forma de caballeidad,
pero luego se disuelve. Pero la caballeidad quedaría ajena a este proceso. Quizás es un mal ejemplo porque, como dice Coplestone, y como podemos rastrear en el propio Platón, pues Platón como que después de que revisa sus propias doctrinas, y esto ya después de la República, en diálogos como el Parménides sobre todo, pues muestra dudas en boca de Sócrates sobre si estos seres naturales como un caballo, pues tengan su forma correspondiente, ¿no? Porque entonces, pues de todo hay forma, ¿no? Dice Parménides en este diálogo, bueno, y hasta de la sociedad va a haber una forma, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? O sea, de qué hay forma y de qué no hay forma y cómo se relacionan las formas con los seres particulares. Son problemas, ¿no? Que el propio Aristóteles ya le señalaba a Platón. Pero quizá nosotros, más allá de caer en simplificaciones de Platón, porque le digo, esta es una visión común de Platón, ¿no? Que existen esas formas y que los seres de este mundo son como copias de esas formas. Hay un arquetipo que los seres pues imitan o participan de él, pero como son seres materiales, pues lo pueden hacer solo momentáneamente porque están sujetos al devenir. Entonces, pues los seres están naciendo y pereciendo todo el tiempo, pero la forma se mantiene ahí inalterada, inmutable. Yo me acuerdo de un ensayo de Borges, ¿no? Un ensayo que Borges escribe, que se llama El Ruiseñor de Keats, ¿no? Voy a desarrollar el tema, a ver si logro ejemplificar esta visión, digo, común de Platón. No estoy diciendo que sea la correcta o la incorrecta, pero es la más común, ¿no? Para bien o para mal. En El Ruiseñor de Keats, Borges refiere un poema de Keats, que se llama así, El Ruiseñor, y un verso. Es un ensayo literario. Dice, bueno, en El Ruiseñor de Keats, Keats nos dice que pues está en un parque o en un bosque, ¿no? Y escucha un ruiseñor. O sea, en el poema lo podemos leer, el ruiseñor se llama el poema. Y que Keats sintió, así lo expresa en ese poema, pues sintió su propia finitud porque hizo la reflexión de que el ruiseñor pues es como eterno. O sea, lo da a entender en el poema, el eterno ruiseñor, dice en algún verso. Entonces, a partir de ese verso, Borges se pregunta, o sea, su pregunta de su ensayo es, ¿por qué le llamaría eterno a un ruiseñor? O sea, el ruiseñor no es eterno, pues es un pájaro que vive hasta menos que un ser humano, ¿no? Como que eterno. Entonces, se dio cuenta Borges que varios otros ensayistas y estudiosos de la obra de Keats, de John Keats, ya se habían preguntado eso en alguna obra, ¿no? Y algunos decían, bueno, lo que pasa es que se refiere John Keats a la especie ruiseñor, no al ruiseñor individual, sino a la especie ruiseñor. Sin duda la especie pues es más duradera que el individuo. ¿Desde cuándo hay ruiseñores? Pues quién sabe, ¿no? O sea, eso ya son cientos o miles de años, o decenas de miles de años de que hay ruiseñores. Entonces eso se refiere, cuando dice el eterno ruiseñor, pues se refiere a la especie ruiseñor, que pues todos los individuos de esa especie pues cantan como muy parecido, ¿no? Entonces, pues a eso se refiere John Keats, ¿no? Otros autores, dice Borges, porque todo Borges lo plantea en este ensayo, dice él, pues otros autores dicen más bien que se trata aquí, dice Borges, no de la especie ruiseñor, sino más bien se refiere a una ninfa que le está llamando ruiseñor. Por eso es eterna, pues una ninfa es como una divinidad, ¿no? Entonces ahí ruiseñor sería como símbolo de una ninfa de los bosques y cosas así. Entonces Borges dice, ¿no? Borges plantea, dice, bueno, se equivocan ambos, ¿no? Estos autores que dicen que es la especie ruiseñor o que es una ninfa de los bosques el ruiseñor, pues se equivocan porque el ruiseñor más bien es un arquetipo, dice Borges, ¿no? Y cuando usa la palabra arquetipo, Borges se refiere a Platón, ¿no? Para Borges, en la interpretación borgiana de Platón, pues habría arquetipos de los seres, un arquetipo del ruiseñor. Entonces, todos los ruiseñores, pues serían como, digamos, expresiones finitas de un arquetipo. Todos están diseñados según un arquetipo. Lo que existe realmente son los arquetipos de todos los seres. Y los seres individuales que vemos, que nacen y mueren, pues son seres materiales
que expresan momentáneamente un arquetipo, por decirlo con esas palabras, ¿no? Y luego Borges saca a relucir a Schopenhauer, porque Schopenhauer, como sabemos, y si no, pues se los digo, Schopenhauer es un seguidor de Platón. Él mismo lo dice, que su filosofía, la filosofía de Schopenhauer, pues depende de los Vedas, depende de Platón, depende de Kant, él mismo dice sus fuentes. Y cuando dice de Platón, eh, Borges dice, fíjense en este pasaje, entonces Schopenhauer, citado por Borges en este ensayo Ruiseñor de Puig, Schopenhauer nos dice, bueno, es que yo escucho este gato, ¿no? Hay un gato ahí en el tejado que está maullando, y dice Schopenhauer, pues este gato, si yo pienso en este gato y en otro gato de hace 200 años, pues es el mismo gato, el mismo gato. ¿Cómo que el mismo gato? Diríamos nosotros, pues este gato que yo tengo aquí a la vista, pues es muy diferente a uno de hace 200 años, ¿no? Y dice Schopenhauer en esta breve cita, bueno, pero si yo oigo a alguien decir que es esencialmente distinto este gato de hace 200 años, yo diría que esa persona no está cuerda. A lo mejor dirán de mí que estoy poco cuerdo al decir que es esencialmente el mismo, pero más bien yo creo que los locos son los que dirían que es otro, diferente, ¿no? ¿A qué se refiere Schopenhauer? Pues a algo muy parecido, ¿no? Este gato que vemos ahorita y un gato de hace 200 años, pues son básicamente el mismo. ¿En qué sentido? Pues son esencialmente lo mismo, diríamos, ¿no? En el sentido. Si mezclamos con el arquetipo o con la forma, pues lo que hacen este gato y el de hace 200 años es reproducir la misma esencia. Y la esencia es la misma de los gatos. Yo también creo que hay algo aquí, yo no sé si Borges lo capta así, quizá ya es interpretación mía, pero también creo yo que hay una distinción entre los seres naturales y los culturales. Creo que esa ya es mi interpretación. Si la puedo platicar, aunque salga un poco del tema, pues evidentemente un ser natural es esencialmente igual, ¿no? No tienen cultura los animales, ¿no? O sea, los seres humanos, un ser humano ahorita y un ser humano hace 100 años, pues es muy diferente en sus ideas, en sus costumbres, en su forma de vestir, ¿no? En todo el imaginario social que lo rodea, pues hay muchas diferencias, lo notaríamos de inmediato, ¿no? De hace 100, 200, 300, 500 años, los seres humanos somos muy distintos porque es muy distinta la cultura en la que estamos. Pero los animales propiamente no tienen cultura, ¿no? Por eso son tan parecidos. Por ahí Borges también menciona este ejemplo. Bueno, pues el ruiseñor es el mismo que se escucha hoy al que escuchó un rey hace 1000 años o hace 2000 años, ¿no? Es el eterno ruiseñor, ¿no? Es el mismo canto, pues. Lo que escuchamos ahorita en un ruiseñor es esencialmente lo que escuchó un rey persa en aquellos tiempos, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Porque pues no tienen cultura. Yo explico, ¿no? Pero hablando metafísicamente, Borges dice, pues más bien porque son lo mismo arquetípicamente hablando. Entonces, así interpreta Borges a Platón. Me parece que es un buen inicio de cómo se plantea Platón, de manera común, digo. Como dije, no sé si es la correcta o la incorrecta de interpretar a Platón, pero es algo muy común interpretarlo así. Bueno, entonces, volviendo al punto, si sirvió mi ejemplo de Borges, ¿no? Y si lo logramos pensar así, implicaría que pues hay arquetipo de todo lo que haya hay un arquetipo, hasta de un ruiseñor, que nos parecería un ser, pues, digamos, no sé si insignificante, pero tampoco así como el ontológicamente más importante, pero si hasta un ruiseñor tiene su arquetipo, pues todo tendría su arquetipo, ¿no? Esta idea del arquetipo, o sea, que sí podemos remontar a Platón, está presente en los ensayos de Borges de varias maneras, ¿sí? O sea, por ejemplo, eh, tiene Borges otro ensayo que se llama El sueño de Coleridge, ¿no? Y en el sueño de Coleridge nos plantea que este poeta Coleridge soñó con un palacio, el palacio de Kubla Khan, y escribió un poema que se llama así, Kubla Khan. No, me extiendo otra vez con Borges, no importa que el video se extienda un poquito. Entonces, Kubla Khan fue un soberano de siglos antes de Coleridge, ¿no? Y entonces Coleridge sueña sin saber al parecer de Kubla Khan, sueña con ese nombre y sueña con un palacio de Kubla Khan y escribe, se acuerda, se despierta, escribe un poema describiendo el palacio de Kubla Khan. Pero parece que llegan a su puerta, lo interrumpen y ya no termina el poema, se le olvida lo que soñó.
Hay que dar el fragmento, Kubla Khan se llama, de Coleridge, este poeta romántico inglés, ¿no? Entonces Borges se entera con su investigación, porque siempre hace lo mismo Borges, ¿no? Investigar para hacer sus ensayos, que el propio Kubla Khan soñó con su palacio, ¿no? Lo que pasa es que Kubla Khan soñó con el palacio y lo construyó, lo materializó. Entonces Borges termina preguntándose de manera pues también muy literaria, poética diríamos nosotros. A final de cuentas Borges era un poeta. Dice, ¿no sería como un arquetipo este palacio que lucha por entrar en el mundo? Y entonces se manifestó en el sueño de Kubla Khan y Kubla Khan lo materializó, aunque ese palacio ya no existe, ya está en ruinas, ¿no? Y luego, en un segundo momento, Coleridge lo soñó y lo quiso materializar como poema. Entonces son varias manifestaciones del mismo arquetipo de un palacio. Entonces, también es un texto, este ensayo, El sueño de Coleridge, pues de trasfondo platónico, interpretando a Platón de esa manera. Entonces, bueno, vuelvo al punto. Entonces, lo que estoy diciendo yo acá es que Platón ha sido interpretado así muchas veces, ¿no? Metafísicamente hablando, lo que existiría son esos arquetipos y los seres de este mundo, los seres sensibles, los seres naturales, nosotros entre ellos, pues parece que nosotros seríamos materia que de repente manifiesta, expresa de manera finita y solo temporal un arquetipo, ¿no? Entonces somos como, pues sí, copias imperfectas y finitas de un arquetipo. El arquetipo es eterno y nosotros somos manifestaciones temporales de los arquetipos. Esa es una interpretación del platonismo. Que Platón pensaba sí o no, probablemente sí en alguna etapa de su vida, probablemente después ya no tan así, ya que revisa su teoría, ya sería clavarse en la obra de Platón y de los especialistas para estar en esa cuestión. Nosotros, como decía yo al principio, estamos viendo como una introducción a todo esto. Bueno, entonces, ¿de qué hay formas? Pues parece que el Platón maduro, el Platón que ya se cuestiona la caballeidad, por decirlo jocosamente, o sea, el Platón que ya duda de que hay una forma de caballo también separada de los caballos reales, porque pues, también en qué consistiría esa forma, o sea, será difícil, ¿no? Parece que forma sí habría, seguramente, de aquellos conceptos que Sócrates buscaba, la belleza, la bondad, la justicia y la piedad, que hoy diríamos, pues son valores que atribuimos nosotros a las cosas. ¿De dónde salieron? Pues es una buena pregunta, ¿no? Esto de la belleza y la justicia, ¿dónde salió eso? ¿Es una construcción social? Pues es una respuesta que suena atractiva, pero a ver, explicarla, ¿no? ¿Cómo surgió ese concepto de la belleza o de la justicia? ¿No? Pues a ver, tenemos que hacer toda una, diría Michel Foucault, una arqueología del saber, ¿no? Para ver toda la historia arqueológica del concepto, un empeño pues que quizá nos rebasa. Pero bueno, entonces, para Platón habría formas en ese sentido como de arquetipo, si quieren usar ese concepto para facilitarse las cosas, de la belleza, la bondad, la justicia y la piedad, ¿no? Estarían ahí. Bueno, eso de estar ahí ya tiene sus problemas, pero vamos, tener una subsistencia, una objetividad más allá de este mundo sensible. Ahora, dentro de estas formas, que llamaríamos nosotros valores, para Platón la idea del bien o la forma del bien es particularmente importante. También Copleston lo sugiere, siempre basándose en Platón, sobre todo el Platón de la República, ¿no? Que es donde desarrolla esta idea del bien. Porque el bien sería como el principio ontológico de las formas, es decir, si las formas son ontológicamente más importantes que las cosas de este mundo sensible, a su vez, la idea del bien sería más importante que las formas, porque será como su principio, ¿no? Yo no sé si se acuerdan de estos filósofos de Megara, de Euclides de Megara, que nos decía algo parecido, ¿no? Que la idea de bien es lo único que existe. Un poco también a la Parménides, ¿no? Entonces, realmente lo que vemos aquí en el mundo sensible, pues ya es eso, es una falsedad, porque lo que hay, estrictamente hablando, es el bien, que lo identifica con el uno de Parménides, el ser de Parménides, ¿no? Que hablamos nosotros de ese Parménides y de los Celiatas. Bueno, parece que entonces habría como forma seguramente la belleza, la bondad, la justicia, la piedad, lo que llamamos valores morales, estéticos, epistemológicos, la verdad, no sé. Y también, pues en todas estas formas, la preeminente, la más importante será la idea del bien.
Eso sería por un lado. Luego también parece que Platón postula que los entes matemáticos pues, son un tipo de forma, aunque de menor rango, parecen como a medio camino entre las formas y las cosas reales están los entes matemáticos, ¿no? Entre las formas y los seres sensibles, como un rango intermedio, estarán los entes matemáticos. Yo no sé ustedes qué piensan de los entes matemáticos, es otra pregunta interesante, digo, porque los entes matemáticos, ¿dónde están? O sea, ¿están en nuestra mente nada más? ¿O tienen un rango ontológico independiente de la mente? ¿Están allá afuera? Y si están allá afuera, ¿qué son? ¿Relaciones entre cosas o abstracciones de las cosas? También hay platónicos en matemáticas, ¿no? Que creen que los entes matemáticos tienen como una subsistencia más allá de las cosas y más allá de la mente también. Yo no sé si es el punto de vista de los pitagóricos, por ejemplo, porque aquí muestra Platón influencia pitagórica, sin duda. Los pitagóricos hacían del número la esencia de todas las cosas, y cuando decían el número se referían a la proporción y al orden que se muestra en la naturaleza, ¿no? Eso que vemos en la naturaleza, ese orden, esa proporción, ¿está en la naturaleza? ¿Está allá afuera? ¿O está en nuestra mente nada más? ¿O está en algún otro lugar? Si podemos decir eso, espacialmente hablando. Pues esa es otra pregunta. Para Platón, pues son como seres, entes a medio camino entre las formas y los seres sensibles. Es otra cuestión eso de las matemáticas. Bueno, total. Yo pregunto, a ver ustedes qué piensan. ¿Hay formas de los seres naturales? O sea, como un caballo, un árbol, tienen su forma o su arquetipo, ¿no? De manera que este árbol que vemos y este caballo que vemos son meras manifestaciones sensibles, finitas, materiales de aquel arquetipo eterno. ¿Qué pensaría Platón de eso? Algo así le pregunta Parménides en el diálogo homónimo. A ver, Sócrates le dice a Parménides en este diálogo de Platón. También hay formas de, no solo de seres sensibles o seres naturales como un árbol o un caballo, también habría de pelo. Parménides, bueno, ahí Platón se divierte un poco consigo mismo, ¿no? Porque como que Platón es tan valiente que se atreve a ridiculizarse. O sea, Parménides llega y casi humilla a Sócrates haciéndole ese tipo de preguntas, pero Sócrates tiene que contestarlas. Le dan como dicen, una cucharada de su propio chocolate, ¿cómo es? Porque Sócrates tiene que responder preguntas que parecen absurdas, pero tiene que dar cuenta de ellas, ¿no? Bueno, los problemas son estos entonces. A ver, si Platón postula que hay formas y que las formas tienen existencia objetiva, esos como arquetipos, pues, ¿tienen existencia separada de las cosas? O sea, y de ser así, ¿cómo se relacionan con las cosas sensibles? Es decir, si las cosas bellas son tal porque están participando o imitando de la belleza, ¿cómo es esa relación? ¿Y cómo se relacionan las formas entre sí? Por ejemplo, la idea de bien, la idea de belleza, la idea de justicia, ¿tienen relación entre ellas, donde quiera que estén o si están en algún lado? Porque Copleston discute eso, ¿no? Copleston termina diciendo, pues que decir que hay un mundo de las ideas, porque también se habla de eso, del mundo de las ideas, ya decir eso es medio falsear el asunto porque estamos hablando como de un espacio y un tiempo y son entidades espirituales, dice Copleston. Yo no sé si resuelve o complica más Copleston, pero bueno. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, sostiene en la metafísica, sobre todo en este libro de Aristóteles, estos textos de Aristóteles, reunidos con el nombre de la metafísica, sostiene que Platón decía, o Platón afirmaba, que tiene existencia separada de las cosas, estas formas, ¿no? Y Aristóteles acusa a Platón de duplicar el mundo innecesariamente. O sea, si tenemos el árbol, el caballo o el gato aquí, ¿por qué postulamos ahora la forma de caballo, de gato y de árbol? ¿No? O sea, ¿por qué postulamos otro mundo? ¿Por qué duplicamos el mundo? Luego Aristóteles le hace la famosa objeción del tercer hombre, se llama la objeción, que viene así, ¿no? A ver, si Carlos, Juan y María, los tres son seres humanos, lo decimos porque decimos que cumplen con la forma de ser humano los tres, ¿no? ¿Y cómo sabemos que Carlos, José y María son como lo mismo en el fondo? Pues los comparamos a ellos con la forma de ser humano y decimos, bueno, sí corresponden a la forma de ser humano, ¿no? Pues lo dice Aristóteles. ¿Y cómo sabemos que esas tres personas y la forma ser humano
son comunes. Necesitamos compararlas con otra realidad para ver si la forma es ser humano y Juan, María y Pedro son seres humanos. La tenemos que comparar haciendo referencia a otro tercer ser humano, ¿no? Así se forma el tercer hombre. Y luego otro para comparar a todos estos y otro. Entonces él, pues se va al infinito eso. Así, es un argumento de Aristóteles, ¿no? Esa duplicación que hace Platón del mundo, que según eso para dar cuenta de los seres sensibles, nos lleva a un regreso al infinito, de comparar seres sensibles entre sí con una forma y luego los seres y la forma con otra forma y otra forma y otra forma, y no tendría final esto. Es el argumento del tercer hombre de Aristóteles. Aristóteles es durísimo contra Platón. Aristóteles no cree, él sí no cree en las formas separadas. Aristóteles dice, los seres son compuestos de materia y forma, dice Aristóteles. Si acaso lo que nosotros hacemos cuando conocemos a un ser es abstraer de él la forma, pero está en él la forma. Nosotros la abstraemos, entonces la hacemos mental, pero está ahí, en el objeto. Las formas de Platón no están en los objetos, tienen existencia separada. Y si acaso los objetos imitan o copian o participan de las formas que tienen existencia separada, según la interpretación de Aristóteles. Pero bueno, vamos a ver. Entonces yo ya hablé de esta exposición común. En resumen, según esta exposición común que traté de ejemplificar con Borges, Platón postula la existencia de formas que son paradigmas, ejemplares o modelos de las cosas particulares. Estas cosas particulares imitan, copian o participan de las formas que están en otro mundo, entre comillas, distinto y aparte de este en el que habitamos. Las formas son eternas e inmutables. Las cosas sensibles, en cambio, están sujetas al devenir. Esa es la exposición común. Hay un mundo de las ideas, eterno, al que accedemos con la razón, y hay un mundo sensible, que se comunican los sentidos, y los seres de este mundo sensible, pues ahí, de manera imperfecta, ahí van imitando, copiando o participando de las formas. Esa es la exposición común de Platón. Hay bases para esa exposición común, tampoco es que se invente esa exposición común, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de base para esa exposición común de Platón. Por ejemplo, en el Fedro y en el Menón. Creo que el texto de Coples donde dice el Fedón, yo creo que se equivoca, es el Fedro. En estos diálogos del Fedro y el Menón se nos habla de una preexistencia del alma y de una reminiscencia. ¿A qué me refiero? Según el Fedro, en este como mito que se plantea ahí, pues las almas habrían estado, habla de un carruaje ahí también Platón, en boca de Sócrates, ¿no? Estas almas están en un mundo que es el mundo de las formas, ahí no tienen cuerpo las almas, y entonces cada una va siguiendo como un dios en una especie como de cabalgata ahí celestial, ¿no? Por ponerle nombre al lugar. Y entonces las almas contemplan las formas son como entidades que están ahí visibles, yo me imagino como astros, algo así, permítanme usar ese ejemplo. Entonces las almas hacen este recorrido y como que alcanzan a ver las formas en cierto grado, algunas más, otras menos, y luego viene como una caída, ¿no? Todo esto es así como medio escatológico, no sé. Viene una caída y las almas se encarnan, pero pues entonces se les olvida todo eso. Entonces es como que hay una existencia previa del alma en el mundo de las formas, en la que las almas contemplaron las formas, a menos en parte, y entonces al encarnarse las almas, pues se les olvida aquel mundo de las formas. Entonces, ¿qué pasa en este mundo? Que las almas están encerradas en un cuerpo, es un marcado dualismo, es un dualismo entre alma y cuerpo, el cuerpo es una cárcel del alma y le provoca olvidar la verdad de las formas, porque las formas son la verdad, ¿no? Y olvida el alma al encarnarse esas formas, y lo que intentan hacer las almas aquí encerradas en los cuerpos, pues se trata de recordar aquellas formas. No, pero no es fácil. Entonces tiene dos consecuencias esto. La preexistencia es eso, ¿no? Platón, quizá en forma de mito, en boca de Sócrates, nos dice que hay una preexistencia en la que el alma, digamos, sin cuerpo, con esa pureza, puede conocer las formas, luego se encarna, se lo olvida, pero puede, por algún método, que será la mayéutica o la dialéctica, ¿no? Por algún método puede recordar. Entonces, realmente cuando se conoce algo, realmente se está recordando. Cuando damos con el concepto de belleza,
cuando logramos definir la belleza, digamos, lo que hicimos realmente fue recordarlo, porque nosotros ya aprendimos el concepto de belleza. Yo creo que también aquí está esta cuestión de que el alma sin cuerpo intuye inmediatamente la verdad, ¿no? Pero ya cuando está en un cuerpo, lo único que puede hacer es aproximarse a la verdad por pasos, ¿no? No es un conocimiento inmediato como la intuición, sino ya mediato. Creo que también hay algo de eso acá. Esto lo muestra Platón en el diálogo Menón. En el diálogo Menón, Sócrates está defendiendo esta idea de que conocer es recordar, y él habla a un esclavo de Menón, que es un personaje del diálogo, y el esclavo no tiene ninguna formación, es un esclavo niño, un niño esclavo, y Sócrates con preguntas y respuestas parece que dirige al niño esclavo a que él mismo descubra el teorema de Pitágoras. Entonces le dice, bueno, ¿tú crees que él sabía esto? ¿Tú crees que realmente yo se lo enseñé? Lo que yo hice fue, con preguntas y respuestas, ayudarle a recordar ese conocimiento. O sea, es esta idea. Es como si nosotros ya lo supiéramos todo, supiéramos la verdad de las cosas, nosotros los seres humanos, por nuestra preexistencia. Y entonces aquí en este mundo realmente lo que hacemos es intentar recordarlo. Es una famosa doctrina de Platón. Copleston intenta decirnos que todo esto es como alegórico, como simbólico. Pues hay que pensarlo así, porque sí es cierto que cuando Platón habla de estas cosas, está como en la forma como del mito a veces, como de la alegoría, ¿no? Como de la imagen, como no completamente en serio. O sea, tiene que recurrir a estas estrategias expositivas. Entonces de ahí Copleston deduce que son eso, son imágenes, son ejemplos, son analogías, no son exactamente lo que quiere decir Platón. Algo así lo que dice Copleston. Bueno, en el Timeo, esto lo estoy exponiendo porque son las bases que han hecho que pensemos a Platón de esa manera común, que hay un mundo de las ideas y un mundo sensible, pues eso tiene una base en los diálogos de Platón. Por ejemplo, en el Fedro en el Menón, que nos habla de que el alma estuvo en otro mundo, de que conoció las cosas ahí y que se encarnó acá y lo olvidó, pues ahí implícitamente está esta idea, que hay dos mundos, ¿no? Entonces, hay una base textual para esa interpretación común. En el diálogo Timeo, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de lo que estoy diciendo, como bases para pensar que Platón creía en dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de aquí, el sensible. En el diálogo Timeo se nos expone la obra del Demiurgo. El Demiurgo es como Dios, ¿no? Es como el creador del mundo, pero no es propiamente creador, más bien es el ordenador, porque según esta historia del Demiurgo, que igual también se nos presenta como en un hálito como mítico, ¿no? El Demiurgo, pues, toma en cuenta la materia, ve la materia como caótica, ¿no? Así algo lo dice, que por qué creó el mundo. Bueno, es que quiso darle orden al caos, algo así se dice en el diálogo Timeo, ¿no? Está la materia que no crea el Demiurgo, o sea, este Dios no es como el Dios judío-cristiano que crea todo de la nada, ¿no? Este Demiurgo más bien tiene ante sí una materia caótica, ¿no? Y tiene también ante sí, que tampoco crea, las formas o modelos o ejemplares o paradigmas. Platón llega a usar todas esas palabras, modelo, ejemplar o paradigma. Entonces lo que hace el Demiurgo es, según lo expone Platón en términos así, ¿no? Toma como modelo las formas y moldea la materia, como si la forma fuera un plano, un diseño, ¿no? Y la materia va a ser modelada con ese plano, con esa guía, ¿no? Entonces la forma es sí, como un arquetipo, y la materia es diseñada por el Demiurgo. Entonces tenemos el principio, digamos, formal, el principio material, ¿no? Y el Demiurgo es el que hace que la materia se plasme que la forma se plasme en la materia, ¿no? O más bien, su obra es modelar la materia según esa forma, tomándola como ejemplo, contemplándola como un modelo, y crear entonces el individuo creado, el producto sería pues un ser material moldeado según el modelo, el ejemplar, el arquetipo. Pero no está ahí el arquetipo. Este ser material simplemente imita o copia las formas. Entonces, esta exposición pues también nos hace pensar, y disculpen por mis perros, también nos hace pensar pues en eso, en un mundo ejemplar de paradigmas, de arquetipos,
distinto de este, porque este demiurgo crea un mundo, con la materia crea este mundo, pero este mundo pues es eso, es un mundo material cuando las formas son puramente espirituales, ¿no? O sea, no es que meta la forma en la materia y quede aquí la forma, no. Moldea la materia siguiendo ese ejemplo, pero aquel mundo queda separado, ¿no? Entonces, bueno, es otra base textual para la interpretación común de Platón, el timeo. Igual en la República, con esto de la caverna, esto de la caverna es muy famoso, muy conocido, ¿no? Yo les dije a mis alumnos de prepa, algunos interpretaron una película según la alegoría de la caverna. Creo que esto siempre se enseña hasta en la prepa, esto de la alegoría de la caverna. Igual, volvemos a lo mismo, es una historia con algo como de analogía, como de mito, ¿no? O es una imagen, no es una exposición como en serio, que se nos presentara como algo exacto, sino que es como una analogía, ¿no? Creo que si no conocemos la historia, pues la resumo, ¿no? Tenemos unos prisioneros en una caverna, que lo único que pueden ver es el fondo de la caverna, y detrás de ellos hay hay un fuego, y entre el fuego y ellos hacen pasar como figuras, de manera que ellos solo pueden ver las sombras proyectadas en el fondo de la caverna y creen que esas sombras son lo real, ¿no? Entonces, la analogía es las sombras y los seres humanos, ¿no? Las sombras que son, pues serían las cosas de este mundo sensible, ¿no? Y la realidad que está fuera de la caverna, pues sería el mundo de las formas. Entonces, este mundo sensible, pues son puras sombras, si acaso, de las formas, ¿no? O sea, son imitaciones imperfectas como una sombra, ¿no? De la realidad, ¿no? Entonces dice, y Platón, bueno, si uno se escapara y saliera de la caverna, se puede encandilar de repente, porque la verdad es así. Pero bueno, después de muchos esfuerzos podría mirar y miraría toda la vastedad del mundo, ¿no? Lo bello del mundo, ¿no? O sea, el mundo ¿no? El mundo real. Y todavía podría regresar a la caverna y decirles a los demás que esas sombras no son lo real y hasta lo podrán matar, dice, ¿no? Entonces, la analogía, ¿cuál es? Pues es esto, estamos en este mundo sensible, este mundo sensible creemos que es lo real, probablemente lo real es aquel mundo de las formas, volvemos a esta idea, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es liberarnos de estas sombras, verlas como tal, como sombras a los seres de este mundo sensible y tratar de recordar o de remontarnos a las formas con nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, y también la analogía continúa aquí en la República, porque dice él, pues así como el sol aquí hace ver todas las cosas sensibles, en aquel otro mundo de las formas, ¿no? La idea del bien sería como el sol de allá, que es el que haría ver a todas las formas. Entonces aquí toma primacía esa idea del bien, ¿no? Eso es interesante. Bueno, continúo. Todavía en el banquete, ¿no? Si nosotros ya entendimos todo esto de la preexistencia, de que son dos mundos, de la reminiscencia, toda Platón en el banquete nos da como el guiño de que el amor puede ser una vía para llegar a la verdad, para liberarnos de esta cárcel del cuerpo, al menos cognitivamente hablando, para ver a los objetos de este mundo como tales, como sombras, y para poder escapar de esta ilusión y poder acceder otra vez a las formas, ¿no? El amor puede ser un camino. O sea, hay un camino intelectual, ¿no? Que tal vez lo muestra Platón en el Fedón, que es esta austeridad, esta mortificación incluso del cuerpo, ¿no? De no dejarse llevar por los impulsos, como ascetismo, es un camino, pero también hay lugar para la erótica, solo que es una erótica que tiene que irse depurando. En el banquete lo vemos, hay como una escalera, hay una secuencia en ascenso, ¿no? Que comenzaría con la contemplación de la belleza en los cuerpos. Dice Platón por aquí de manera también muy poética, cuando se enamora a alguien, ¿no? Por la belleza de un cuerpo, de una persona, como que le empiezan a salir alas a su alma, ¿no? Pero si eso se conduce mal, pues simplemente se va a dar el intercambio, digamos, carnal, ¿no? Pero se puede conducir, o sea, se puede aprovechar esa fuerza que es tan poderosa, la del amor, la de la atracción, la del enamoramiento, pues es tan poderosa porque el alma realmente lo que está haciendo es acordarse, empezar como a atisbar
aquella belleza ideal que alguna vez conoció, ¿no? La belleza, el océano de la belleza, ¿no? Entonces, es lo que pasa en el enamoramiento, ¿no? Que realmente, pues el cuerpo tiende al otro cuerpo, pero realmente el alma ahí también, como que en ese cuerpo bello de aquel que enamora, pues está como teniendo un pequeño reflejo del mundo de las formas, ¿no? Entonces es por eso tan poderoso, porque aquel mundo de las formas, pues es la realidad, ¿no? O sea, ver la verdadera realidad. Entonces el alma como que ve en el cuerpo bello un reflejo sin saber bien qué está viendo, ¿no? Entonces dice Platón, por lo que bueno, en boca de Sócrates, por lo que tendría que pasar, ¿no? De hecho, Platón aquí utiliza también no solo a Sócrates, sino a Diotima, una sacerdotisa, ¿no? Una mujer, que también estaba involucrada en el banquete. Pero bueno, vuelvo al punto. En el banquete, en el Fedro, está toda esta idea, que son los diálogos de la plenitud de Platón, ¿no? Es decir, el banquete, el Fedro, el Fedón y la República, esos 4 diálogos que yo he hablado como los más logrados de Platón, está toda esta doctrina. Entonces dice Platón, bueno, tenemos que pasar de la belleza de los cuerpos a la belleza de las almas, ¿no? Entonces ya es un primer ascenso, ¿no? De la belleza del cuerpo a la belleza del alma ya hemos ascendido un poco más, siempre alejándonos de esto como de la materia, ¿no? Y después, pues ya la investigación de la verdad, de las formas como tales, ¿no? Entonces hay un camino como erótico de remontarse a las formas. Eso lo vemos en el banquete. Entonces, ¿qué implica también? Pues implica que hay 2 mundos. O sea, todo esto, repito, lo estoy diciendo por eso. Son como las señales, las pistas que han llevado a esta interpretación común de Platón, como de los 2 mundos, como de la preexistencia, la reminiscencia. Pues esto que el propio Platón nos dice nos hace pensar eso, que él creía en eso, en 2 mundos, como tales, ¿no? Pero bueno, eh, entonces yo aquí estoy aportando en esta lámina la interpretación de Reale. Reale se aventó la tarea titánica, yo creo, de investigar las doctrinas no escritas de Platón, porque todo esto que vimos anteriormente son parte de los diálogos de Platón, ¿no? Son doctrinas que están ahí en los textos, pero Reale y los estudiosos saben que Platón no escribió, no plasmó, no publicó lo que enseñaba en la academia, y se le ha venido a llamar a eso doctrinas no escritas. Esto que vemos en los diálogos entonces será como la imagen popular, comprensible, didáctica de lo que está diciendo, pero no será así como lo serio, ¿no? Reale dice, por ejemplo, que tendremos que entender que las formas, ¿no? Que parece que las formas son las que le dan sustento ontológico a los seres de aquí, porque los seres de aquí no son más que sombras que imitan o participan de las formas. Entonces, el ser de los seres de aquí depende del ser de las formas. Son dependientes ontológicamente de las formas, ¿no? Dice Reale, bueno, pero las formas mismas dependen del uno, el uno bien. O sea, parece que Platón creía que en el mundo de las... Vamos a hablar con esos términos. Yo no sé si hay mundo de las formas, pero pues es difícil plantearlo de otra manera, ¿no? Aquel ámbito de las formas, por llamarlo así, las formas en conjunto surgirían de la relación entre el uno y la diada indefinida, la diada de lo grande y lo pequeño, ¿no? Que si recordamos a los pitagóricos es lo limitado y lo ilimitado, o lo definido y lo indefinido, lo determinado y lo indeterminado, ¿no? Entonces, el uno, que es el límite, el principio limitante, ¿no? Sirve para limitar lo ilimitado, lo limita en diferente proporción. Es una cuestión matemática también, quizá, ¿no? Entonces, al limitarlo, en esa interacción surgen las formas. O sea, las formas que son, las formas, no las cosas de aquí, las formas mismas, surgen por determinación o delimitación de lo ilimitado por el uno, que también se identifica con la idea de bien. Yo creo que aquí está mezclado Sócrates con Pitágoras, ¿no? O sea, el bien, que será el uno, y Parménides, por supuesto. Está el bien uno, que es la fuente del ser, es un principio limitante, y la diada, pues es algo indeterminado, indefinido, ¿no? No delimitado, y el uno delimitando la diada, poniéndole proporción, ahí surgirán las formas. Esto es muy difícil de cachar, ¿no? O sea, lo que está diciendo Reale es que la idea de bien funciona como principio limitante de un principio ilimitado,
hablándolo así abstractamente, y al limitar lo ilimitado surgirán las formas, que entonces ahora serían las formas el principio para limitar la materia misma, ¿no? Entonces, la materia es delimitada por la forma, eso es lo complicado, ¿no? Si nos acordamos del Timeo, quizá quede más claro, ¿no? La forma sirve para limitar algo que es ilimitado, que algo es caótico como la materia, ¿no? Quizás sea una explicación. Pero todo esto se oscurece porque está en las doctrinas no escritas de Platón, ¿no? Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y para qué ver todo esto, no? O sea, si todo esto en principio es tan extraño y tan exótico, pues ¿por qué es hacer tantos esfuerzos por entenderlo? Bueno, pues es un ejercicio a veces intelectual, de comprensión metafísica, pero también nos sirve porque Platón es muy influyente. Nos lo encontramos incluso donde no sabemos. Yo acá acabo de hablar de Borges, por ejemplo, ¿no? Schopenhauer, otros filósofos. Entonces, no hay que echar en saco roto a Platón, porque es muy influyente. Yo no sé si su metafísica de las ideas, por ejemplo, su estética, su política, en casi cada ámbito Platón es muy influyente, ¿no? Entonces nos puede parecer un filósofo, por ahí Copleston dice, el riesgo es que pensemos a Platón como que dice cosas ridículas de repente, ¿no? Pues son muy alejadas de nuestra forma de pensar, tal vez, ¿no? No sé si estoy hablando por los demás, pero puede ser que esté alejado de lo que pensamos. Pero es cierto que Platón tenemos que conocerlo porque sobre él, refutándolo o reforzándolo o modificándolo, sobre él se construye mucho, ¿no? O sea, Platón en la postura es un tipo de postura metafísica de ver este mundo como una ilusión, de pensar que hay otro eterno. Y por ejemplo, si nosotros pensamos en el cristianismo, y el cristianismo creo que es muy influyente, pues aquí hay toda una tradición que está iniciando. No con Platón, porque ya vemos que esto del dualismo es anterior, ¿no? Pero aquí hay un intento, pues, o un reforzamiento del dualismo más sistemático, ¿no? En el caso de Platón. Y bueno, si nos suena ridículo, pues yo les pregúntenle a cualquier persona, les pediría, si creen que este mundo es el único, si creen que su cuerpo es todo, o creen que hay un alma, y qué pasa con el alma cuando muere, y van a ver que en un minuto pueden estar hablando cosas muy parecidas a Platón, ¿no? Bueno, entonces esto del uno y de la diada queda como problema. Si a alguien le interesa, pues el libro de Reale, por una nueva interpretación de Platón, o este otro libro de Reale que se llama Platón y la sabiduría secreta, o algo así se llama, pues ahí Reale desarrolla estas ideas de cómo las formas surgirían del uno y la diada y la relación entre las formas y las cosas sensibles. Bueno, espero haber sido claro. El video queda un poco larguito. Esta es una introducción a esto, a la metafísica platónica, a la teoría de las formas de Platón. Espero en las videollamadas desarrollar un poco más. Y luego pasar, bueno, tenemos también el guión, porque estamos viendo también la estética platónica. Entonces, esto es la teoría de las formas. En la videollamada yo voy a tratar de combinar esto con la estética platónica. Y ya veremos la política platónica y la ética platónica. Iremos cubriendo los temas. Les agradezco mucho y pues buenos días o buenas tardes o buenas noches.